3 de mayo, Santos Apóstoles Felipe y Santiago el Menor, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de dos importantes apóstoles que siguieron a Jesús, San Felipe y Santiago el Menor. Tenían temperamentos muy distintos, y sin embargo en los dos se cumple esto que hoy Jesús dice en el Evangelio: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Efectivamente, seguir a Cristo permite que la existencia de cada uno, aunque hubiera sido muy sencilla y muy humilde hasta entonces, de alguna manera se multiplique la eficacia, la fecundidad de la vida de una persona. Y así sucede con los dos santos que hoy veneramos. El primero es San Felipe, de quien nos dice el Evangelio que conocía la lengua griega, es decir, que probablemente era el más culto de entre los apóstoles. Por eso cuando unos griegos quisieron conocer a Jesús, todos los apóstoles buscaron a Felipe para que se entendiera Felipe con ellos. Felipe era un hombre que procedía de Betsaida, una de las localidades próximas al lago de Tiberíades, donde Jesús conoció a la mayor parte de los apóstoles. De Betsaida eran también Pedro y Andrés, y Santiago y Juan eran de otra localidad muy próxima. Y Felipe es un hombre a quien le gusta tener las cosas claras y que se las expliquen bien, para que su certeza así no albergue duda alguna. Felipe es el que calcula cuánto dinero haría falta para dar de comer a las 5.000 personas que habían escuchado a Jesús en Sermón del Monte. Y cuando Jesús les dice: «Dadles vosotros de comer», dice Felipe, 200 denarios no bastarían para dar de comer a todos. Y es también el que en el pasaje que hemos escuchado hoy, cuando Jesús les dice: «Vosotros habéis visto al Padre», Felipe le dice: «Muéstranos al Padre y esto nos basta», que es como decir: te entendemos pero no demasiado, te entendemos pero ¿qué tal si nos aclaras más y mejor las cosas? Era un hombre a quien le gustaba tener todo perfectamente delimitado y saber exactamente todas las cosas de Dios de una manera clara y evidente. Lo cierto es que el Señor prolongó la existencia de Felipe y la hizo enormemente fecunda después de su muerte y resurrección, la muerte y resurrección de Cristo. Los apóstoles se repartieron el mundo, pero literalmente se repartieron todos los territorios conocidos después de la muerte y resurrección del Señor, y cada uno de ellos se encaminó a una de aquellas regiones para hacer apostolado, para evangelizar. Y Felipe se fue hacia el norte, evangelizó las zonas de Lidia y Frigia, que hoy son regiones de la actual Turquía en la península de Anatolia, y siguió hacia el norte, hacia la región que entonces se llamaba de Escitia, que actualmente queda en el sur de Rusia y en las zonas de Azerbaiyán y de Ucrania. Como vemos, un hombre que había vivido una existencia muy limitada junto al lago de Tiberíades, y que después de conocer a Jesucristo y de hacerse amigo y apóstol suyo, termina siendo un hombre con una experiencia internacional, podríamos decir, extraordinaria, a quien le deben su fe varias de las naciones actuales. Santiago el Menor es aquel de quien nos dicen los evangelios que era pariente de Jesús.
No sabemos exactamente si fue su tío, si fue su primo. Lo cierto es que parece que es del núcleo familiar de Jesús. Él procedía de Caná de Galilea y después de que el Señor se le aparece resucitado, cuando ya había sido apóstol suyo, él queda como obispo de Jerusalén cuando los demás apóstoles se marchan a otras regiones de la tierra. Santiago el Menor era muy querido por la comunidad cristiana primitiva y conservamos todavía una carta suya en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, que es preciosa y que incluye algunas indicaciones muy concretas que nos siguen siendo enormemente útiles, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de que la fe sin obras de caridad es inútil y no sirve. Y por eso recomienda que todos los cristianos pues mostremos con nuestra forma de vivir, con nuestra conducta, la fe que profesamos. Él fue también martirizado, como el resto de los apóstoles, mientras que Felipe, al parecer, fue crucificado cabeza abajo y rematado después con piedras. A Santiago lo colgaron en una de las almenas del templo, desde donde le arrojaron, del templo de Jerusalén, y murió lapidado después de haber sido colgado en el año 62 de nuestra era. Pues hoy le damos gracias a Dios por estos apóstoles, amigos de Jesucristo, y por la grandeza de la vida que conocieron después de haber dicho sí a Jesucristo. Así sucede también con nosotros. Nuestra existencia sería muy gris, muy reducida, muy limitada, de no ser porque decimos sí a Cristo cada día de nuestra vida. Y eso es lo que hace que nuestra vida pueda tener una fecundidad, que nuestra vida pueda ser enormemente provechosa, no solo para nosotros mismos, sino también para el mundo y para la Iglesia. Así se lo pedimos al Señor por intercesión de estos santos apóstoles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.